Mi familia me ignoró durante años. Pero el día en que mi rostro apareció en la portada de Forbes, de repente me llamaron familia otra vez y exigieron una reunión. Lo que dijeron después me destrozó y cambió todo. Estoy sentado en mi oficina en el piso 42 de una torre de cristal en el centro de Houston, donde el rugido de la ciudad abajo se siente como nada más que un murmullo distante. El sol de la tarde se filtra a través de las persianas transparentes, proyectando rayas doradas sobre el escritorio de nogal pulido donde sostengo el último número de Forbes. La portada me muestra a mí, Theodore Adams, de 36 años. El titán de los fondos de cobertura que actualmente sacude los mercados financieros. El titular grita en negrita, el hombre que sacude Wall Street, Theodore Adams y la revolución de la inversión. Esbozo una media sonrisa y paso las páginas brillantes. El artículo me aclama como un genio estratégico que convierte apuestas de alto riesgo en oro puro. Me llaman el rey sin corona de Houston. El hombre que hace temblar a los viejos gigantes. Sin embargo, muy dentro hay un vacío. ¿Me pertenece realmente este éxito? ¿O es solo una cáscara pulida que oculta las cicatrices del pasado? Dejo la revista, me recuesto en la silla de cuero y miro por la ventana. Muy abajo, ríos de coches se arrastran por las calles mientras la gente se apresura a casa después de un largo día. ¿Y yo? ¿Qué es el hogar para mí? Nada más que un ático frío donde robo unas pocas horas de sueño antes de volver a sumergirme en el trabajo. En ese momento exacto, mi teléfono suena, cortando mis pensamientos. La pantalla dice, Kenneth Adams, mi padre. Mi corazón da un vuelco. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que hablamos realmente? Ni siquiera puedo recordarlo. Las raras llamadas siempre han sido nada más que breves cortesías. Respiro hondo y contesto. Su familiar voz profunda y dominante se escucha, pero hoy suena más urgente de lo habitual. Theodore, soy papá. ¿Cómo has estado, hijo? Estoy bien, respondo, manteniendo mi tono uniforme. ¿Qué sucede? Duda por un segundo, luego va directo al grano. Este fin de semana, ven a casa para una reunión familiar. Tenemos algo importante que discutir. No debes faltar. ¿Entendido? ¿Una reunión familiar? Casi me burlo. Nuestra familia nunca ha sido una verdadera familia. Pero su tono no es una invitación. Es una orden. ¿Qué es tan importante? Indago. Solo ven. Lo descubrirás cuando estés aquí. No más preguntas. A las 6 de la tarde en punto. Cuelga sin despedirse. Aprieto el teléfono con tanta fuerza que mis uñas se clavan en la palma de mi mano. Mis ojos se oscurecen mientras miro la pantalla en blanco. No hay alegría al escuchar su voz después de todos estos años. No hay sorpresa por la llamada repentina. Solo una pesada sospecha instalándose en mi pecho. Kenneth Adams solo llama cuando necesita algo de mí. Siempre ha sido así. No para cumpleaños, no para graduaciones, nunca solo para saber cómo estoy. Solo cuando la empresa está en problemas o necesita mi firma en algún documento de activos familiares. Me levanto y camino hacia la ventana, mirando hacia abajo a las hormigas frenéticas de la humanidad. Mi pulso se acelera. Algo está sucediendo. Tiene que ser Adams Energy, la compañía de papá. He escuchado rumores sobre los mercados energéticos, pero no he investigado hasta ahora. Mis instintos gritan que necesito actuar rápido. Vuelvo al escritorio y llamo a Mónica, mi directora financiera afilada como una navaja, que ha estado conmigo en cada guerra. Mónica, necesito un análisis financiero profundo sobre Adams Energy. Ahora mismo, no omitas nada. Ella se sorprende pero no indaga. En ello, jefe. Pondré a todo el equipo. Informe en 48 horas. Gracias. Y manténlo completamente en silencio. 2 días después, llega su correo electrónico. Asunto, informe de Adams Energy. Lo abro, con el corazón palpitando. Gráficos, números, detalles brutales. Adams Energy está perdiendo liquidez. Los accionistas están vendiendo acciones en pánico. El precio está en caída libre. Los acreedores se están preparando para liquidar la deuda a precios de remate solo para reducir pérdidas. Los inversores se están retirando en masa.
No queda fe en la gestión. La bancarrota está a meses de distancia, tal vez semanas si el mercado sigue cayendo. Lo leo de nuevo, con los dedos apretados alrededor del ratón. No son buenas noticias, pero tampoco es un shock. Mi padre es un director ejecutivo obstinado de la vieja escuela que se aferra al petróleo tradicional mientras el mundo gira hacia la energía verde. Mala gestión, visión obsoleta. Esa es la causa. Sin embargo, sé que Adams Energy todavía tiene un valor subyacente masivo. Campos petroleros restantes, contratos gubernamentales, ubicaciones estratégicas. Con una reestructuración adecuada, podría resurgir de las cenizas. No dudo. Llamo a Legal y Finanzas. Usen entidades fantasma. Comiencen a recoger deuda en dificultades y acciones desechadas. Los precios están por los suelos. No se pierdan esto. Muévanse rápido, muévanse en silencio. Ejecutan en 3 días a través de una red de transacciones discretas. Adquirimos el 32% del capital de Adams Energy y el 100% de su deuda pendiente. Ahora no solo soy el mayor accionista, también soy el mayor acreedor. Tengo todas las cartas. Me siento en la oficina oscurecida mientras cae la noche sobre la ciudad, sus luces brillando abajo como diamantes dispersos. Una emoción surge en mi pecho. Este fin de semana ya no es una reunión familiar. Es el movimiento de apertura en una confrontación. ¿Qué quiere mi padre de mí? ¿Dinero, un rescate o simplemente usarme de nuevo? Aprieto los puños, emoción mezclada con inquietud. Mi destino podría cambiar a partir de este momento. Estoy listo. El sábado por la mañana, conduje fuera de la ciudad hacia los suburbios de Houston, donde la mansión de mis padres se encontraba en medio de terrenos extensos. El camino era familiar, sin embargo, cada vez que lo tomaba, sentía que regresaba a un lugar extranjero. Nunca había pertenecido verdaderamente allí. Para el mundo exterior, esa villa era un símbolo de riqueza. Para mí, no era nada más que un palacio frío donde el amor había sido reemplazado por dinero y estatus. Al cruzar las altas puertas de hierro, el sol ya estaba bajo, pintando el cielo de rojo sangre. Aparqué frente al garaje, respiré hondo y salí. La puerta principal se abrió y allí estaba mi padre, Kenneth Adams, de 63 años, director ejecutivo de Adams Energy, con una sonrisa forzada e incómoda. Llevaba un traje gris, su cabello ralo plateado, pero sus ojos seguían escaneándome, evaluándome como a un socio comercial en lugar de un hijo. Teodore, mucho tiempo sin verte. Entra, hijo, dijo, dándome una palmadita rígida en el hombro. Asentí y entré, sintiendo instantáneamente la tensión en el aire. Mi madre, Paula Adams, apareció desde la sala de estar, ambiciosa y calculadora hasta la médula. Rara vez mostraba calidez genuina. Hoy, puso una rara muestra de afecto. Mi niño, mamá te ha extrañado mucho. Ven aquí, déjame abrazarte. Me abrazó, pero se sintió ensayado, breve, sus ojos recorriéndome como si evaluaran mi valor actual. Te ves aún mejor en persona que en las revistas, arrulló, con la voz goteando dulzura artificial. En el comedor, mis 2 hermanos menores ya estaban esperando. Reuben Adams, mi hermano, se recostó en su silla con una mezcla de desdén y cansancio. Desde la infancia, había envidiado mis calificaciones, mis premios, cualquier cosa que lo eclipsara. Ahora luciendo una barba recortada y una mirada afilada, me saludó con, «Te tomaste el tiempo suficiente para aparecer». Tessa Adams, mi hermana, se sentó a su lado, mimada desde su nacimiento, vestida con ropa de diseñador, el cabello perfectamente rizado. Sus ojos tenían curiosidad mezclada con irritación. «Hola, hermano mayor. Ha pasado un tiempo». Tomé mi asiento, sintiendo como si hubiera entrado en un escenario donde todos estaban interpretando un papel. La cena comenzó bajo una capa de pequeña charla educada. Plato tras plato llegó, ensalada de camarones, filet mignon, caviar, vino tinto, pero cada palabra fue elegida cuidadosamente. Nadie decía lo que realmente quería decir. Papá preguntó sobre mi trabajo. ¿Cómo va el fondo? Escucho que está creciendo rápido. Respondí cortante. Bien, señor. Reuben intervino, con la voz goteando sarcasmo. Bien, estás en la portada de Forbes.
El resto de nosotros somos solo campesinos. Tessa se rió tontamente, pero sus ojos eran pura envidia. Mamá seguía apilando comida en mi plato. Come, cariño. Cocine esto yo misma. Sabía que todo era un acto. Me mantuve mayormente en silencio, observando cada mirada, cada gesto. Papá seguía robándome miradas, esperando el momento adecuado. La sonrisa de mamá nunca llegaba a sus ojos. Rubén masticaba agresivamente, evitando mi mirada. Tessa jugaba con su teléfono debajo de la mesa, ocasionalmente lanzándome miradas sucias. Por dentro, me sentía como un extraño en la casa que una vez llamé hogar. Las paredes revestidas de madera pulida, las pinturas caras, todo era familiar, sin embargo, todavía me sentía como un forastero. Mi pulso se aceleró. Estaba esperando que la máscara cayera. Después de la cena, mientras nos reuníamos alrededor de la mesa de café, mis padres sacaron el tema de la portada de Forbes. Estamos tan orgullosos de ti, cariño, dijo mamá, con voz empalagosa. Te has convertido en alguien verdaderamente influyente. Papá asintió, con los ojos brillando. Exactamente. Forbes te llama el nuevo rey de la energía. Siempre supe que lo lograrías. Bebí mi café y esperé. Entonces papá fue al grano. Hijo, Adams Energy está en problemas. La compañía podría colapsar pronto. Necesito tu ayuda para superar esto. Mi estómago se tensó, pero no me sorprendió. Mamá intervino, invocando el sacrificio parental. Te criamos, te dimos todo. Ahora es momento de devolver. Deber familiar, ¿verdad? Su voz estaba llena de hipocresía, como una cuerda tratando de atarme. Rubén y Tessa permanecieron callados, pero sus ojos estaban llenos de esperanza. Esperanza de que salvaría sus lujosos estilos de vida. Dejé mi taza con calma. Ya sé sobre la situación de la compañía, y tengo noticias para todos. He adquirido el 32% de las acciones de Adams Energy, y también he comprado el 100% de su deuda. La atmósfera cambió en un instante. La pretensión se evaporó como niebla, el shock, luego el pánico se extendió por cada rostro. Papá se congeló, con el rostro ceniciento. ¿Qué? ¿Tú? Tú eres quien está detrás de todas esas compras silenciosas. Luego explotó, golpeando la mesa. Te estás beneficiando de nuestra miseria. Aprovechando la crisis de la compañía familiar para tomar el control. ¿Quién demonios te crees que eres? Mamá pasó de estar aturdida a furiosa. Teodore, ¿cómo pudiste? Te criamos, te dimos todo, y ahora nos traicionas así. Rubén se puso de pie de un salto. Has perdido la cabeza. Esta es la compañía familiar. Tessa comenzó a llorar. Solo quieres tomar todo para ti mismo. Me mantuve calmado, tratando de explicar. Lo hice para unirme a la junta y cambiar el negocio, para salvar al grupo de la bancarrota. Era la única manera. Papá golpeó la mesa de nuevo, el crujido resonando a través de la tensa habitación. Deja de fingir ser el salvador frente a mí, rugió, con los ojos inyectados en sangre. No hiciste esto para salvar la compañía. Esto es venganza. Regresaste para destruirnos a todos, ¿no es así? Apreté mis puños, luchando por mantener la compostura. Si realmente quisiera venganza, no estaría sentado aquí hablando. Él soltó una risa amarga y venenosa. Entonces déjame preguntarte una cosa. Descubriste que no eres mi verdadero hijo, y es por eso que has vuelto para vengarte. Las palabras me golpearon como una hoja de hielo directa al pecho. La habitación pareció colapsar a mi alrededor. Mis oídos zumbaban, mi corazón latía dolorosamente. Cada latido un martillo contra mis costillas. ¿Qué acabas de decir? Mi voz salió. No soy tu hijo biológico. Explícate ahora. Kenneth rechinó los dientes, con los ojos helados. No te debo ninguna explicación. Si quieres la verdad, ve a preguntarle a tu abuelo. Me giré hacia mamá, con la voz quebrada. Mamá, dímelo. ¿Es verdad lo que dijo? Paula evitó mis ojos, con los labios apretados. Volvió la cara y no dijo nada. Ese silencio dolió más que cualquier confirmación.
Al otro lado de la mesa, Rubén soltó una risa fría, con ojos burlones. Ahora finalmente lo entiendes, ¿eh? Ahora sabes exactamente dónde estás en esta casa. Tessa se cruzó de brazos, mirándome como a un extraño. La habitación se ahogó en una pesadez sofocante. No pude decir otra palabra. Mi fuerza se drenó. Aturdido, me levanté y salí de esa casa, el lugar que una vez había llamado familia, pero al que nunca había pertenecido verdaderamente. Mi coche atravesó las puertas hacia la noche. Las luces de la calle eran destellos estroboscópicos. Las lágrimas brotaron. Me mordí el labio con fuerza para contenerlas, pero llegaron de todos modos. Los recuerdos de la infancia se estrellaron sobre mí como un maremoto. Cumpleaños pasados solo. Asientos vacíos en graduaciones donde la familia debería haber estado sentada. Ahora todo tenía sentido. No era de su sangre. El dolor se apoderó de mi pecho. En esa tormenta de pánico, solo un rostro apareció claramente en mi mente. Abuelo. La única persona que alguna vez me había tratado como una familia real. ¿Lo había sabido todo el tiempo? Mi coche rodaba por las carreteras suburbanas vacías fuera de Houston. La noche envolvía todo en una pesada manta. Los faros barrían los arbustos al borde de la carretera, proyectando sombras largas y retorcidas, al igual que los rincones oscuros de mi vida. En mi cabeza, las palabras de mi padre seguían resonando una y otra vez. No eres mi verdadero hijo. Se sentía como un corte profundo que ni siquiera había comenzado a coagular, sangrando constantemente, haciendo que mi pecho se tensara en espasmos. Apreté el volante con fuerza, tratando de respirar uniformemente, pero mis respiraciones eran cortas y desiguales. ¿Cómo era esto posible? Había vivido 36 años en esa familia, llevando el apellido Adams, y ahora todo era solo una mentira gigante. Las luces de la calle pasaban frías, arrastrando mi mente de regreso a los años de la infancia que había enterrado en silencio. Lo recuerdo claramente. Desde que tenía 4 o 5 años, ya podía sentir la distancia invisible entre la familia Adams y yo. No eran palabras crueles o golpes. No, eran mucho más sofisticados que eso. Era un sentimiento sin palabras, siempre presente, como una pared de vidrio transparente que me mantenía separado de todos los demás. En cada cena familiar alrededor de la gran mesa de madera, las risas de Rubén y Tessa resonaban. Papá contaba historias de trabajo. Mamá elogiaba a Rubén por un dibujo garabateado. ¿Y yo? Me sentaba allí en silencio picando mi comida, sintiéndome como un invitado no deseado. Sus ojos pasaban sobre mí sin detenerse, sin calidez. Solía preguntarme, ¿qué hice mal? ¿Por qué no me miran de la manera en que miran a Rubén? Crecí en esa casa como una sombra, siempre al margen de las conversaciones, las risas y los momentos de conexión que se supone que debe tener un niño. La extensa villa con sus jardines cuidados y su piscina brillante no era más para mí que un laberinto solitario. Recuerdo tardes de verano cuando Rubén y Tessa corrían gritando de alegría en el patio mientras papá los empujaba en los columpios. Yo estaba lejos sosteniendo una pelota vieja, esperando que alguien me llamara. Nunca lo hicieron. Ve a jugar solo, cariño. Mami está ocupada, dijo mamá una vez sin levantar la vista de su revista de moda. Aprendí a desaparecer, escabullirme de regreso a mi habitación, leer libros o construir mundos imaginarios donde yo era el centro. Papá era más estricto y frío conmigo que con los demás. Casi nunca me elogiaba, casi nunca me defendía. Todavía recuerdo la primera vez que traje a casa una boleta de calificaciones perfecta de la escuela secundaria. Corrí a su estudio, con los ojos brillantes. Papi, obtuve las calificaciones más altas de mi clase. Él miró el papel, asintió una vez y volvió a su periódico. Mamá mostraba preocupación de la manera en que uno cumple una obligación. Nunca verdaderamente protectora, nunca poniéndose de mi lado en ningún conflicto. Era una mujer pragmática que medía el amor en valor. Cuando tenía fiebre alta, traía medicina a mi cama con una voz plana. Toma esto. No hagas alboroto. Molestarás a todos. Con Tessa, se sentaba junto a la cama toda la noche, acariciando su cabello. La vez que Rubén y yo peleamos por un juguete. Él arrebató mi coche de juguete y me empujó al suelo. Mamá corrió y lo abrazó. Vamos,
eres el mayor. Deja que tu hermanito lo tenga. Me levanté, me limpié la sangre de la rodilla, me tragué las lágrimas. Ella nunca preguntó si estaba herido. Aprendí a vendar mis propias heridas, físicas y emocionales. Rubén y Tessa crecieron acostumbrados a menospreciarme y acosarme, mientras yo aprendía temprano a ceder, soportar y hacerme invisible en el centro de la familia. Rubén, solo 3 años menor, siempre estaba celoso de cualquier cosa que tuviera, a pesar de que yo tenía tan poco. Solía burlarse: obtienes buenas calificaciones, entonces, ¿por qué a mamá y a papá no les importa? Tal vez te encontraron en un basurero. En ese entonces, me reía como si fuera una broma. Ahora esas palabras cortan como cuchillos. Tessa era más sutil, mimada, podrida, siempre exigente y consentida. Tomaba mis cosas, libros, ropa sin preguntar y sonreía con arrogancia cuando protestaba: eres tan tacaño. Somos familia. Cedía cada vez, aterrorizado de que si luchaba, sería empujado aún más al borde. En las noches solo en mi habitación, me decía a mí mismo: tengo que ser más fuerte. Tengo que demostrar que soy digno. Pero en el fondo, el dolor solo crecía. En mi graduación de Harvard, nadie de la familia vino. Me paré en el escenario entre aplausos mirando hacia abajo a los padres de mis amigos sosteniendo flores y vitoreando. Mi sección era solo asientos vacíos y fríos. Forcé una sonrisa y por primera vez me pregunté: ¿soy realmente parte de esta familia? Más tarde, incluso cuando comencé a tener éxito, iniciando mi fondo, ganando millones en acuerdos inteligentes, mis padres nunca lo reconocieron, nunca mostraron orgullo. Cuando llamé para contarles sobre mi primer gran contrato, la única respuesta de papá fue: bien, pero Adams Energy es el verdadero futuro de esta familia. Sin elogios, sin cena de celebración. Para el mundo, yo era el rey de la inversión en la portada de Forbes, pero para ellos, seguía siendo el forastero. Me acostumbré a estar solo en momentos destinados a compartir, fiestas de empresa, premios de la industria, sin ningún miembro de la familia presente. Me dije a mí mismo: soy fuerte ahora. No dependo de ellos. Pero el dolor aún ardía. En esa oscuridad, una pequeña luz nunca se apagó. Mi abuelo, Bruce Adams. Aparecía silenciosamente en cada momento importante de mi vida. Sin fanfarria, sin espectáculo. Pero nunca estuvo ausente. Vivía en un pequeño pueblo a 3 horas de Houston en una vieja casa de madera. Sin embargo, siempre sabía cuando lo necesitaba. En mis cumpleaños, enviaba regalos por correo, un buen libro, un reloj con notas escritas a mano. Nieto, estoy orgulloso de ti. En la graduación, él era el único allí, sentado en la última fila, aplaudiendo suavemente. Ese es mi chico, susurró, abrazándome fuerte. No decía mucho, pero sus ojos eran cálidos, un fuego que evitaba que mi corazón congelado se hiciera añicos. El colmo de esa soledad fue el día de mi boda con Emily. Toda la familia Adams estuvo ausente. Los padres afirmaron que estaban ocupados. Rubén y Tessa ni siquiera respondieron a la invitación. Me paré en el altar con mi smoking negro, con el corazón pesado. Los invitados susurraban: ¿dónde está su familia? Todavía no han llegado. Sonreí rígidamente y dije que estaban ocupados. Pero la única persona que apareció ese día fue el abuelo, sentado tranquilamente en la última fila, representando todo lo que una familia debería haberme dado. Después, me abrazó. Verte feliz es todo lo que necesito. Las lágrimas rodaron por mi rostro, la primera vez que realmente me sentí amado. Él era mi única ancla. La razón por la que nunca me rompí por completo. Todos esos años me convencí de que solo estaban ocupados. Que tenían sus razones, que no debería resentirlos. Las familias se ocupan, me decía a mí mismo, enterrando el dolor profundamente. Construí mi carrera, formé mi propia familia, traté de dejar atrás el pasado. Pero ahora en la oscuridad, mientras aceleraba por la carretera vacía, cada excusa colapsaba. La lluvia comenzó a caer, gotas martilleando el parabrisas, desenfocando la vista. Encendí los limpiaparabrisas, pero mis propias lágrimas seguían llegando. Cada espacio vacío en mi vida de repente tenía una sola explicación. Porque nunca había sido de su sangre, mi pecho se contrajo. En esa tormenta de conmoción,
dolor y una rabia tranquila que apenas comenzaba a formarse, solo un rostro se destacaba claramente. Abuelo, la única persona que alguna vez me había tratado como una familia real. Él debe saberlo. Apreté el volante con más fuerza, con el corazón palpitando de pavor y anticipación. Tenía que encontrarlo. Tenía que preguntar. El coche corría a través de la noche, pero mi mente ya estaba en esa vieja casa de madera. La verdad estaba esperando, y no estaba seguro de estar listo. La ira se elevó como una pequeña llama comenzando a arder. A partir de este momento, mi vida nunca sería la misma. Después de 3 horas de conducción, el pequeño pueblo emergió gradualmente bajo el tenue resplandor de las luces de la calle. Viejas casas de madera de pie en silencio como fantasmas. Giré hacia el familiar camino de tierra que conducía a la casa de mi abuelo. Una cabaña modesta con techo inclinado y un columpio chirriante en el porche delantero. Me detuve en la puerta, apagué el motor y me quedé allí un largo momento. Mi corazón latía como un tambor. Mis manos temblaban. La lluvia había cesado, pero el aire estaba húmedo y frío, filtrándose en mi piel. Salí. Mis zapatos chapotearon en los charcos, el sonido resonando en la muerte de la noche. Llamé. 3 golpes secos y decisivos. Silencio, luego pasos lentos. La puerta se abrió y allí estaba mi abuelo, Bruce Adams, con un viejo pijama, el cabello plateado despeinado, los ojos aún pesados por el sueño. Pero en el momento en que me vio, el shock brilló en su rostro como un relámpago. Theodore, ¿qué haces aquí a esta hora? ¿Qué pasa? Tragué saliva con fuerza. Abuelo, necesito hablar. Necesito la verdad ahora mismo. Me miró fijamente, las líneas profundas en su rostro envejecido haciéndose más nítidas bajo la tenue luz amarilla del pasillo. No preguntó nada más. Simplemente se hizo a un lado y me indicó que entrara. Entré. El olor familiar a madera vieja y café me golpeó, pero esta vez no trajo consuelo. La sala de estar era simple. Un sofá gastado, una chimenea fría. Me senté, agarrando mis rodillas para estabilizarme. Él tomó la silla frente a mí, sus manos ligeramente temblorosas descansando en los reposabrazos, sus ojos cargando el peso del mundo. Comencé a hablar, con la voz temblorosa al principio, pero haciéndose más fuerte. Le conté sobre la llamada de papá, la cena familiar falsa, mi toma de control de las acciones y la deuda de Adams Energy. Luego llegué al clímax. Papá dijo que no soy su hijo biológico. Me dijo que si quería la verdad, tenía que venir a preguntarte. Lo miré directamente a los ojos y esperé. El aire estaba tenso como un cable. Solo el tic-tac del reloj de pared rompía el silencio. Se mantuvo callado durante mucho, mucho tiempo. Minutos que parecieron horas. Sus manos temblaban más fuerte. Su mirada cayó al suelo. Finalmente, soltó un suspiro pesado y cansado como si liberara una carga que había llevado toda su vida. Theodore, he tratado de enterrar esto durante décadas, pero ahora ya no hay forma de ocultarlo. Toda tu tragedia comenzó con mis propias manos. Mi corazón se detuvo. La anticipación aumentó hasta que apenas podía respirar. ¿Qué quieres decir con tragedia? ¿Quiénes son mis verdaderos padres? Levantó la cabeza, con los ojos rojos, la voz lenta y dolorida como si relatara una pesadilla. Hace más de 30 años, yo era un hombre poderoso que dirigía uno de los sindicatos de delitos financieros más grandes del país. Lavado de dinero sucio, manipulación del mercado. Hice todo para construir un imperio. Tus padres biológicos eran oficiales de policía, una pareja joven y brillante que investigaba mi caso. Se estaban acercando peligrosamente a la evidencia que me habría encerrado para siempre. Entré en pánico. Ordené eliminar a toda su familia para borrar cada rastro. Sus palabras explotaron en mi cabeza como una bomba. Eliminar a toda mi familia. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Continuó, con la voz temblorosa. Esa noche, mis hombres irrumpieron en su casa. Informaron que el trabajo estaba hecho. Pero encontraron un bebé de poco más de 1 año llorando en una cuna. Ese bebé eras tú, Theodore. Me preguntaron qué hacer. Yo. Sentí un momento de misericordia. Eras tan pequeño,
tan inocente. Por primera y única vez, fui en contra de mis propias órdenes. Les dije que te sacaran de la escena antes de que llegara la policía. Para cortar cada vínculo, arreglé una adopción legal secreta a través de canales clandestinos, cambié tu nombre a Adams y te entregué a mi hijo, Kenneth, para que te criara. A cambio, le di el control total del imperio comercial legítimo. Me senté congelado, cada palabra cortando a través de los recuerdos y el significado de toda mi vida. Mis verdaderos padres, valientes oficiales de policía, asesinados por órdenes de mi abuelo. Y yo, el niño sobrante, fui salvado por el mismo hombre que los mató. La habitación daba vueltas. Las paredes parecían cerrarse. Tú mataste a mis padres, susurré, con la voz quebrada. Asintió, lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Desde ese momento, viví dos vidas. Un capo en las sombras y un hombre perseguido para siempre por el hecho de que había ordenado el asesinato de los padres de su propio nieto. Te vi crecer, tratando de expiar estando silenciosamente allí para ti. Pero no merezco el perdón. Tienes todo el derecho de odiarme. En ese instante, el abuelo que había venerado y amado toda mi infancia dejó de existir. Ante mí se sentaba solo el hombre que había ordenado la masacre de mi verdadera familia. Esa verdad demolió el último pilar que sostenía mi mundo. Casi colapsé. Mis piernas cedieron. Me agarré a la silla para no caer. Me di cuenta de que no era solo un niño intercambiado al nacer. Era el único testigo vivo de un crimen horrible. Si hablaba, todo el imperio se derrumbaría. Si me quedaba callado, cargaría con esta maldición para siempre. No pude decir otra palabra. Me di la vuelta y salí corriendo de la casa. El shock me envolvió. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que estallaría. Mi garganta se ahogaba con el aire. La lluvia comenzó a caer de nuevo. Agujas heladas empapando mi abrigo. Tropecé hacia el asiento del conductor, con las manos temblando mientras buscaba las llaves, casi dejándolas caer. El motor cobró vida con un rugido, y el coche se alejó hacia la noche, como si pudiera escapar de la verdad que acababa de tragarse toda mi existencia. El camino de tierra estaba resbaladizo por el barro. Los neumáticos lo arrojaban en arcos, pero no me importaba. Las lágrimas nublaban mi visión. Las limpié furiosamente con mi manga. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste?, grité dentro del coche, golpeando el volante. La rabia ahora ardía como fuego, consumiendo todo. Huí de esa casa en la oscuridad, llevando la verdad empapada en sangre de mis orígenes y una carga de elección que nadie más podía soportar por mí. La carretera de regreso a Houston se sentía interminable. Cada milla, un golpe en el pecho. La lluvia había cesado, pero el viento frío azotaba a través de la ventana rota, enfriando mi piel como susurros helados. Conduje en piloto automático, mi mente girando con imágenes, mi abuelo bajo la tenue lámpara, con la voz temblorosa mientras describía la noche en que mis verdaderos padres, personas que nunca había sabido que existían, fueron asesinados en su propia casa. Y yo, el bebé llorando en la cuna, perdonado por el mismo hombre que ordenó sus muertes. Mi corazón latía pesadamente, cada latido como un martillo contra mis costillas. Estaba atrapado entre tres opciones imposibles. Exponer todo, permanecer en silencio o dejar que la verdad me destruyera desde adentro. Lo odiaba por matar a mis padres. Sin embargo, él era quien me había dejado vivir. La gratitud y la rabia me estrangulaban al mismo tiempo. Llegué a mi ático en el centro de Houston alrededor de la medianoche. Mi cuerpo drenado de fuerza. Mis piernas se sentían como plomo mientras empujaba la puerta. Las bisagras crujieron en el pasillo completamente negro. El vasto apartamento con sus ventanas de piso a techo con vistas a la ciudad brillante ahora se sentía como nada más que una cáscara fría y vacía. Me derrumbé en el sofá sin encender las luces, dejando que la oscuridad me tragara como una capa pesada. El zumbido distante del tráfico muy abajo me recordaba que el mundo seguía moviéndose, pero para mí todo se había congelado. Me senté solo en la oscuridad, desgarrado toda la noche por el odio, la gratitud, la furia y la desesperación. Odio por mi abuelo porque había ordenado el asesinato de los padres que podrían haberme dado una infancia real, una familia cálida. Gratitud porque me había salvado, me había dado una oportunidad de vivir, incluso si estaba construida sobre mentiras.
Rabia contra mis padres adoptivos, Kenneth y Paula, por saber la verdad, pero tratarme como un forastero, una obligación molesta. Desesperación porque ¿quién era yo ahora? Theodore Adams, el poderoso inversor en la portada de Forbes, o simplemente un fragmento de un crimen, un testigo sobreviviente por pura casualidad. Cerca del amanecer, después de una noche de lucha interior interminable, me puse de pie con la cabeza pesada pero resuelta. Tenía que volver y enfrentar a Bruce una última vez. Pedir más detalles. Tal vez disculparme por huir o no lo sabía. Pero no podía dejarlo colgando así. No podía vivir con este vacío. Cuando la primera luz rompió y la niebla cubrió la ciudad como un velo de secretos, corrí a mi coche. El motor rugió en el garaje vacío. Conduje de regreso a la vieja casa de Bruce con una mente caótica y una creciente sensación inexplicable de pavor. La carretera estaba más brillante ahora, el débil sol de la mañana proyectando pálidos rayos dorados a través del parabrisas. Sin embargo, no hizo nada para ahuyentar el miedo. ¿Qué dirá? ¿Está verdaderamente arrepentido?, seguía preguntando, con los nudillos blancos en el volante. La inquietud se hizo más fuerte, un escalofrío frío por mi espalda que no podía explicar. Lo llamé varias veces en el camino. Sin respuesta. Probablemente todavía esté dormido, me dije, pero mi estómago se retorció. El pequeño pueblo apareció, pacífico bajo la luz temprana. Viejas casas de madera de pie en silencio. Pero la casa de Bruce parecía más solitaria que nunca, como un fantasma del pasado. Frené con un chirrido, corrí a la puerta, con el corazón palpitando como tambores de guerra. La puerta estaba entreabierta, solo una grieta. Adentro, silencio total. Sin luz como la noche anterior. Mi pecho se tensó. ¿Por qué estaba abierta la puerta? El abuelo siempre era cuidadoso, especialmente por la noche. La empujé y llamé suavemente. Sin respuesta. El aire estaba frío, mezclado con el olor rancio de cigarrillos y algo más pesado, más ominoso. Corrí al dormitorio, con las piernas temblando, la respiración irregular, y luego me congelé. Él yacía inmóvil en la cama, con el rostro mortalmente pálido, la respiración tan débil que casi había desaparecido, el pecho apenas subiendo como una última hoja de otoño. Junto a la cama, una botella de pastillas para dormir volcada, tabletas blancas dispersas por el suelo de madera como copos de nieve mortales. Grité y me lancé hacia adelante, sacudiéndolo, pero su cuerpo estaba helado. El pulso bajo mis dedos era débil y se desvanecía. Sus ojos estaban medio cerrados, su rostro envejecido inquietantemente tranquilo, como si finalmente hubiera soltado cada carga. El pánico se estrelló sobre mí como un maremoto. Llamé a los servicios de emergencia casi en histeria, con las manos temblando tanto que casi dejé caer el teléfono. Ambulancia, mi abuelo. Tuvo una sobredosis de pastillas para dormir. La dirección es. Por favor, dens prisa. Me arrodillé junto a la cama intentando RCP de la manera en que lo había visto en las películas, presionando su pecho, murmurando, despierta. Todavía no sé todo. No me dejes así. Pero no respondió. Su respiración se debilitó. La ambulancia llegó después de 15 minutos que parecieron siglos. Sirenas rompiendo el tranquilo pueblo y atrayendo a vecinos curiosos. Lo subieron a la camilla. Yo seguí, subiendo mientras él sufría un paro cardíaco 2 veces en el camino. Los paramédicos golpearon su pecho, inyectaron drogas, forzaron oxígeno, las máquinas pitando caóticamente. Oré en silencio, agarrando su mano fría. No me dejes, abuelo. Todavía no te he perdonado, pero no así. El olor a antiséptico mezclado con mi propio sudor de pánico. Todo se desenfocó como una pesadilla. En el hospital, todos los esfuerzos fallaron. Los médicos entraban y salían corriendo, la sala de emergencias cegadoramente blanca, máquinas gritando, luego silencio. Lo sentimos mucho, dijo el médico, con voz baja, mano en mi hombro. Falleció poco después de llegar. Causa de muerte, insuficiencia respiratoria aguda debido a sobredosis de pastillas para dormir. Me quedé congelado, el vacío tragándome como un agujero negro. La única persona que había sido tanto mi salvador como mi enemigo se había ido para siempre.
Había muerto, llevándose sus secretos y su expiación a la tumba, dejándome con un enorme vacío. Me derrumbé en un banco de la sala de espera, con la mente en blanco, incapaz de llorar más. Solo un dolor entumecido extendiéndose desde mi pecho a través de todo mi cuerpo. El hospital bullía a mi alrededor, enfermeras empujando carros, pacientes gimiendo. Pero para mí, el mundo se había detenido. Solo el latido de mi propio corazón tronando en mis oídos. Poco después, la familia Adams llegó. Escuché sus pasos familiares resonando por el pasillo. Kenneth, Paula, Rubén, Tessa. Entraron en el área de espera, con los rostros fríos como piedra, ni una sola lágrima. Sin preguntas sobre la condición de Bruce, sin pretensión de dolor. En cambio, sus ojos se fijaron en mí con odio apenas disimulado como dagas apuntando directamente a mi corazón. Kenneth se cernió sobre mí, con la voz gruñendo, ¿qué haces aquí? Tú mataste a mi padre, traidor. Tú lo llevaste a esto. Paula gimió teatralmente. Theodore, ¿qué le hiciste? Murió por tu culpa. Por los secretos que desenterraste. ¿Lo sé todo? Rubén me fulminó con la mirada, con los puños cerrados. No eres nuestra familia. Ver. No finjas llorar aquí. Tessa se burló. ¿Feliz ahora? Robaste las acciones, y ahora te has llevado la vida del abuelo también. Monstruo. El aire era sofocante de tensión. Me puse de pie, con la voz firme, pero temblando. Se suicidó debido al secreto que todos ustedes me ocultaron toda mi vida. Me contó todo sobre mis verdaderos padres, sobre su crimen. Por un segundo, palidecieron y guardaron silencio, pero luego Kenneth rugió, estás mintiendo. Él nunca lo diría. Y ahora pagarás por esto. Sus ojos ardían con venganza, ya planeando represalias allí mismo en el hospital. En ese momento de hostilidad helada, entendí que la muerte de Bruce no era solo una tragedia. Era el comienzo de otra tormenta. Nunca me dejarían ir. Demandas, campañas de desprestigio en los medios, cada arma para derribarme. Con él fuera, el testamento y los secretos saldrían a la superficie, y si la verdad salía a la luz, perderían todo. Salí del hospital aturdido, con las piernas pesadas como plomo, el corazón inundado de dolor, confusión y una clara premonición de que acababa de ser empujado al centro de una tragedia mucho mayor de lo que podía comprender todavía. Afuera, el sol brillaba despiadadamente, sin embargo, me sentía congelado hasta los huesos, como si la muerte de Bruce estuviera extendiendo su frío a través de mí. Conduje a casa en piloto automático, con la mente hecha un caos. ¿Qué dirá el testamento? ¿Qué harán ellos? ¿Debería revelar la verdad? Detrás de mí, la muerte silenciosa de Bruce había cerrado un secreto de 30 años y abierto una espiral mucho más oscura y feroz. Los días que siguieron se desarrollaron como una pesadilla prolongada sin final a la vista. El funeral de Bruce fue programado 3 días después en el pequeño cementerio en las afueras del pueblo donde había pasado sus últimos años en reclusión tranquila. El aviso llegó en una breve llamada telefónica impersonal de la funeraria. La voz al otro lado fría y profesional como si anunciara un evento de rutina. Para mí, era una bomba de tiempo. Me senté solo en mi ático, mirando hacia la bulliciosa ciudad de Houston muy abajo. Pero todo se sentía irreal, borroso. Las luces de neón parpadeaban fuera de las ventanas. Las bocinas de coches distantes resonaban. Sin embargo, solo profundizaban la soledad que me carcomía. En esos días de espera, existí en un violento tira y afloja entre dos extremos. Dolor por el hombre que había sido mi único protector durante la infancia, y odio por el monstruo que había ordenado el asesinato de mis verdaderos padres. Cada recuerdo cálido de Bruce fue aplastado instantáneamente por la verdad empapada en sangre que acababa de ser revelada. Lo imaginaba en una oficina oscura ordenando fríamente acabar con mis padres, personas cuyos rostros nunca había visto, y yo, el bebé llorando en la cuna, perdonado por el mismo hombre que los condenó. Finalmente, llegó el día del funeral. Desperté temprano, mi cuerpo agotado por las noches sin dormir. Vestido con traje de luto negro completo, me paré frente al espejo y vi un rostro demacrado con ojeras bajo los ojos. Me di cuenta de que no iba a decir adiós porque lo había perdonado, sino porque necesitaba despedirme de la parte de mi infancia que él una vez había protegido.
Él había sido la única luz en esa oscuridad, incluso si ahora estaba manchada de sangre. Apreté mi corbata, respiré hondo y conduje fuera de la ciudad. La carretera familiar se sentía más pesada que nunca hoy. El sol brillaba, pero no daba calor, solo aumentaba la tensión que crecía en mi pecho. Me detuve una vez, respirando con dificultad, preguntándome qué harían, echarme del funeral, humillarme públicamente. La sensación de pavor creció, como una tormenta a punto de estallar. Seguí conduciendo, música clásica sonando suavemente en la radio, pero todo lo que podía escuchar era el latido de mi propio corazón. El pequeño cementerio yacía enclavado entre árboles antiguos, pacífico pero pesado con el aroma de crisantemos y tierra húmeda. Aparqué lejos y caminé lentamente hacia la sala funeraria. Los dolientes ya se habían reunido, viejos vecinos, algunos ex socios comerciales y, por supuesto, la familia Adams. Entré en silencio, allí para presentar mis últimos respetos al hombre que había estado conmigo en sus últimos momentos. Yo fui quien lo encontró, llamó a la ambulancia, lo vio desvanecerse. Nadie podía negar eso. Pero en el instante en que entré en la sala, cada ojo de los Adams se fijó en mí con odio indisimulado. El aire se volvió sofocante. Los susurros se elevaron a mi alrededor como agujas. El ataúd de Bruce estaba en el centro, cubierto de flores blancas, su rostro visible a través del panel de vidrio, sereno como si simplemente estuviera dormido. Kenneth se paró primero, su voz retumbando ante la multitud. Se burló abiertamente de mi identidad frente a todos, declarando que no era más que un expósito sin derecho a estar en este funeral. Miren quién se atrevió a aparecer, el niño del basurero, se burló, señalándome. No eres sangre Adams. Este es el funeral de mi padre, no un lugar para forasteros. Los murmullos se extendieron. Algunos invitados me miraron con curiosidad, otros con lástima. Mi pulso se aceleró, pero me quedé inmóvil. Paula siguió sus palabras, heladas y venenosas, acusándome de ingratitud e incluso insinuando que había llevado a Bruce a su muerte. ¿Qué haces aquí?, chilló, con lágrimas falsas fluyendo. Lo empujaste a esto, desgraciado ingrato. Te criamos, y así es como nos pagas. Rubén apenas podía contener su rabia, acercándose lo suficiente para que todos escucharan su siseo. No eres más que equipaje extra. Vete antes de que pierda el control. Tessa sonrió con arrogancia. Exactamente, hermano mayor. ¿Crees que comprar acciones te convierte en el jefe? El abuelo murió por tu culpa, y pagarás por ello. La atmósfera en la sala funeraria estaba tensa hasta el punto de romperse. Los invitados guardaron silencio, con los ojos moviéndose entre nosotros. La sangre corrió a mi cara. La rabia hervía por dentro, pero la contuve. Mis manos temblaban de tensión. Me di cuenta de que este era el momento en que querían que explotara para demostrar que yo era el villano. Me negué a caer en la trampa. Me paré allí y tomé cada insulto sin justificación o larga refutación. Solo cuando Kenneth dio un paso adelante, listo para empujarme físicamente hacia afuera, hablé una frase corta y tranquila. No estoy aquí por la familia Adams. Estoy aquí por el hombre que me crió toda mi vida. Las palabras colgaron como una explosión retardada, congelando la habitación en un silencio sofocante durante varios segundos. Los susurros se hicieron más fuertes. Algunos invitados asintieron con la cabeza, sus miradas cambiando de mí a la familia Adams. Kenneth se quedó atónito, con el rostro morado de furia, pero no se atrevió a actuar frente a la multitud. Paula se mordió el labio. Rubén apretó los puños. Tessa me fulminó con la mirada. Estaban lívidos pero impotentes, incapaces de echarme sin humillarse a sí mismos. Me di la vuelta, caminé hacia el ataúd, incliné la cabeza en silencio ante mi abuelo y susurré, adiós, abuelo. Mi corazón dolía con una mezcla de tensión y dolor. Esta era la última vez que lo vería. La ceremonia continuó en una pesadez opresiva, oraciones resonando, pero no escuché nada de eso. Uno por uno, los dolientes se fueron después del entierro, dejando el cementerio tranquilo bajo el sol de la tarde que se desvanecía. Me quedé solo ante la tumba de Bruce mientras el viento barría a través de los marcadores de piedra fría ante la lápida grabada con Bruce Adams. Todo el odio, la gratitud, el dolor y la confusión surgieron dentro de mí, pero se negaron a asentarse en una sola emoción. Me arrodillé,
dedos tocando la tierra húmeda, recuerdos reproduciéndose en cámara lenta. Él sentado en la última fila en mi boda, aplaudiendo en silencio, enviando cartas de felicitación después de mis primeros éxitos, y ahora yaciendo aquí llevándose sus secretos a la tumba. Me di cuenta de que a partir de este momento, la única persona que podría haberme dado respuestas finales sobre mi vida estaba para siempre bajo tierra. Nadie a quien preguntar, nadie a quien culpar. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, mezcladas con ira. Él había tomado el camino fácil, dejándome cargar con todo. Incliné la cabeza largo tiempo ante la tumba, despidiéndome tanto del protector de la infancia como del enemigo que llevó la verdad a la muerte. Luego, en silencio, me di la vuelta y me alejé. En el viaje a casa, la noche había caído. Pálidas luces de la calle pasaban rayando las ventanas. Apreté el volante, agotado pero resuelto. No se detendrían. El testamento estaba a punto de ser leído y la verdadera tormenta se acercaba. Llamé a Mónica. Prepárate. Están a punto de contraatacar. Su voz estaba preocupada. Tengo todo cubierto. ¿Estás bien? La tensión aumentó, pero sabía que tenía que enfrentarlo por mis verdaderos padres, por la infancia robada y por mí mismo. La batalla comienza ahora. Pocos días después, mientras estaba sentado en mi oficina del fondo de inversión, tratando de concentrarme en un informe del mercado energético, sonó mi teléfono. Número desconocido, pero la voz al otro lado era pulida y profesional. Señor Theodore Adams, soy William Crowley, el abogado personal del difunto señor Bruce Adams. Necesito reunirme con usted para leer el testamento. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Me congelé, dedos apretándose alrededor del teléfono hasta que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Bruce dejó un testamento? No podía entender por qué un hombre que había sido tanto mi protector como mi enemigo, el hombre que asesinó a mis verdaderos padres y luego me salvó, me dejaría algo a mí. Mi corazón se aceleró. La tensión surgió como una ola. Respondí, forzando la calma en mi voz. Bien, estaré allí. Colgué, me recosté en mi silla, con la mente girando. ¿Qué podría haber posiblemente en ese testamento? ¿Un gesto de expiación u otra bomba de tiempo? Llamé a Mónica. Cancela todo esta tarde. Tengo algo personal. Ella sonaba preocupada. Jefe, ¿está todo bien? ¿Es sobre Adams Energy? Sacudí la cabeza aunque ella no podía ver. No, personal, pero mantente lista. Las cosas podrían ponerse feas. Conduje a la oficina del abogado en el centro de Houston. Un elegante edificio de cristal con un vestíbulo lujoso, el leve aroma a café y el suave repiqueteo de teclados. Todo el camino, seguí preguntándome, ¿qué me dejó el abuelo? ¿Dinero, acciones o solo una disculpa tardía? La inquietud creció como una sombra siguiendo mi coche. Cuando entré en la sala de conferencias, toda la familia Adams ya estaba allí. Estaban sentados alrededor de la larga mesa, con los rostros tensos, los ojos clavados en la puerta en el momento en que entré. El aire era sofocante. Paredes de madera pulida, pilas de archivos sobre la mesa. En el segundo en que me vieron, Kenneth y Paula estallaron, insistiendo en que no tenía derecho a estar presente, y mucho menos a reclamar algo del testamento de Bruce. Kenneth se puso de pie de un salto, con el rostro carmesí. ¿Qué demonios haces aquí? Este es un asunto de la familia Adams. No eres de sangre. ¿Cómo te atreves a mostrar tu cara? Paula intervino, con voz chillona de rabia. Exactamente. Lo mataste y ahora quieres robar su patrimonio. No lo permitiré. Rubén escupió veneno, recostándose con una sonrisa burlona. Miren quién está aquí. El bebé del basurero. Tu presencia es una broma. Alguien como tú no pertenece a esta habitación, y mucho menos merece una sola mención de herencia. Vete antes de que llame a seguridad. Tessa sonrió con arrogancia a su lado. ¿Qué pensaste que obtendrías al venir? El abuelo murió por tu culpa, ¿y ahora quieres robarnos a ciegas? Sin vergüenza. La habitación crujía de tensión. El personal del abogado intercambió miradas incómodas, mi pulso martilleaba, la ira hervía, pero me mantuve calmado y simplemente dije que la ley decidiría todo,
luego tomé tranquilamente el asiento en el extremo más alejado de la mesa. Fui convocado por el señor Crowley, según el testamento de Bruce, dije uniformemente, sin mirarlos. William Crowley, el abogado, un hombre de mediana edad con gafas de montura dorada y voz tranquila, asintió. Por favor, todos, cálmense. El señor Theodore es nombrado en el testamento del señor Bruce Adams. Cuando William comenzó a leer el testamento, la habitación cayó en un silencio pesado. Abrió el archivo y leyó lenta y claramente. El testamento fue ejecutado hace 6 meses, atestiguado por 2 partes independientes. Mi corazón latía más rápido. El suspenso era sofocante. Miré a la familia Adams. Estaban sentados rígidos, con los ojos brillando de expectativa. Entonces cayó la bomba. Bruce me legó toda su fortuna oculta. Los activos nunca registrados en archivos públicos. Vastos terrenos en Texas y California, torres de oficinas en Nueva York, un puerto en Luisiana. Participaciones estratégicas en grandes conglomerados petroleros y tecnológicos. Una red de fondos de inversión secretos y fideicomisos offshore que abarcaban desde Suiza hasta las Islas Caimán. Una fortuna valorada en miles de millones cuidadosamente oculta detrás de empresas fantasma. Cuando mi nombre fue leído junto a esa asombrosa riqueza, me quedé aturdido por un momento, con la boca abierta, la mente en blanco. Entonces me di cuenta. Esto no era generosidad. Era el intento final de Bruce de expiar una vida de culpa con dinero construido sobre sangre. Me estaba pagando a mí, el niño que salvó, el hijo de las personas que asesinó, con las ganancias de sus crímenes. Mi pecho se tensó, tensión mezclada con dolor. ¿Una disculpa tardía o solo otra carga? William continuó. Todas las acciones restantes y el control relacionado con Adams Energy son legados a la familia Adams, Kenneth, Paula, Ruben y Tessa. Silencio sepulcral. La familia Adams palideció al darse cuenta de que estaban heredando una empresa en bancarrota ahogada en deudas y acciones sin valor. Mientras que la verdadera fortuna de Bruce, la que realmente importaba, iba al nieto adoptivo. Paula estalló en lágrimas furiosas. Esto no puede ser. Estaba loco. ¿Cómo pudo darle todo a ese bastardo? Kenneth explotó, golpeando la mesa. Bruce fue manipulado. Theodore lo obligó antes de morir. Lo sabía. Fue a verlo esa noche para coaccionar el testamento. Me apuntó con un dedo, con el rostro morado. ¿Qué hiciste? ¿Veneno, amenazas? No dejaré que esto se quede así. Ruben enloqueció, saltando y lanzándose hacia mí. Robaste todo. Te demandaré por cada centavo. ¿Quién te crees que eres? Basura recogida de la canaleta. Tessa gimió. Monstruo. Te llevaste toda nuestra herencia. La habitación descendió al caos. El personal tuvo que intervenir para evitar que Ruben me atacara. William confirmó con calma. Todos los documentos son totalmente legales sin signos de coacción. El testamento fue grabado en vídeo. El señor Bruce estaba en su sano juicio cuando firmó. Fue gasolina al fuego, pero no cambió nada. En una tormenta de rabia y humillación, la familia Adams salió furiosa, Kenneth volviéndose para una última mirada fulminante. Esto no ha terminado. La puerta se cerró de golpe, dejando la habitación espesa de tensión y solo mi respiración irregular. Antes de irme, William me llamó aparte y me entregó una carta escrita a mano de Bruce en una pequeña caja de metal sellada. Estos son los 2 artículos que el señor Bruce me instruyó que le diera en privado después de la lectura completa, dijo en voz baja. Tomé la caja y la carta, sintiendo pérdida, confusión y siendo arrastrado más profundamente en secretos aún sin resolver. La caja de metal era pesada y fría en mi mano como si contuviera una bomba. La carta, sobre amarillento, letra temblorosa, hizo que mi corazón se contrajera. ¿Qué era esto? ¿Una explicación final o más crímenes? Los guardé, agradecí al abogado y salí en silencio, llevando el último legado del hombre que había remodelado toda mi vida, y entrando en un camino aún más oscuro que el que acababa de recorrer. De vuelta en el ático alrededor de la medianoche, coloqué la carta escrita a mano y la caja de metal sellada sobre la brillante mesa de nogal en la sala de estar. Las luces de la calle se filtraban a través de las ventanas de piso a techo,
proyectando sombras espeluznantes sobre ellas como fantasmas. Durante mucho tiempo, me senté inmóvil en el sofá, mirándolas, demasiado asustado para abrir cualquiera de las dos. Mi corazón palpitaba. La tensión era sofocante. ¿Qué encontraría si las abría? Una disculpa o evidencia que me arrastraría directamente al infierno. Me levanté y caminé por la habitación, mis dedos temblorosos rozando la superficie fría de la caja de metal. Los recuerdos inundaron mi mente. El abuelo sentado junto al lago, enseñándome a pescar, su sonrisa gentil. Luego esa noche, cuando su voz temblaba mientras confesaba la verdad, la rabia y la angustia me desgarraban. Me había salvado, pero ahora me dejaba esta carga. No importa lo que haya dentro, tengo que abrirlas, me susurré a mí mismo, voz en la oscuridad. Comencé con la carta. El sobre se rasgó con un sonido seco y quebradizo que resonó en la habitación silenciosa. La letra temblorosa de Bruce apareció en el papel amarillento bajo la tenue lámpara de escritorio. Leí lentamente, mi pecho tensándose con cada línea. Teodore, mi querido nieto, escribo estas palabras con el remordimiento tardío de un hombre que sabe que sus crímenes nunca pueden ser redimidos por nada. Maté a tus padres, personas inocentes, solo para proteger el sucio imperio que había construido. He vivido con esa culpa todos los días, viéndote crecer mientras mi corazón se hacía pedazos. Sé que no merezco el perdón. Soy un monstruo y acepto que he usado tanto mi muerte como cada centavo de mi fortuna como el precio final que debo pagar para expiar pecados que nunca podría perdonarme a mí mismo. Esa fortuna, tierra, dinero, todo te lo dejo a ti no porque seas un Adams, sino porque eres el niño que salvé con el último fragmento de conciencia que me quedaba. No importa cuánto me odies, en mi corazón, sigues siendo el único niño que salvé con mi propia conciencia. Úsalo como mejor te parezca. Ya sea para perdonar o para castigar, la elección es tuya. Me voy ahora, esperando encontrar la paz. Bruce. Doblé la carta con manos temblorosas, un nudo subiendo en mi garganta, sus palabras cortaban como cuchillos. ¿Remordimiento genuino o solo una forma de descargarse antes de la muerte? La rabia explotó. Golpeé mi puño en la mesa, el sonido reverberando a través de la habitación oscura, usando dinero de sangre para comprar redención. Dinero construido sobre la sangre de mis padres. Sin embargo, en el fondo, parte de mí dolía. Había vivido con esa culpa toda su vida y elegido la muerte para terminarla. Después de doblar la carta, me volví hacia la caja de metal. La vieja cerradura de combinación se abrió con un clic después de algunos intentos. Su cumpleaños, el mío. Dentro había copias de los archivos originales de la investigación policial compilados por mis verdaderos padres junto con décadas de registros financieros, casetes de audio y documentos de transacciones falsificadas que Bruce había guardado en secreto durante más de 30 años. Sostuve las carpetas, sintiendo como si estuviera tocando los últimos días de sus vidas. Páginas amarillentas, la letra apresurada de mi padre Michael detallando redes de lavado de dinero, empresas fantasma y evidencia apuntando directamente a Bruce Adams. Las notas al margen de mi madre Anna analizando transferencias sospechosas. Las cintas de casete, carretes antiguos seguramente conteniendo declaraciones de testigos o llamadas interceptadas, registros de transacciones, millones canalizados a través de cuentas offshore, facturas falsas, todo vinculado a crímenes financieros masivos. Cada pregunta, cada brecha en mi pasado de repente se llenó con piezas brutales. Mis padres habían estado a pulgadas de exponer a mi abuelo, y murieron por ello. Mi corazón dolía. Las lágrimas caían mientras pasaba cada página, la tensión aumentando. Si hacía esto público, todo colapsaría. Entendí que hacerlo público no solo condenaría a un hombre muerto. La tumba de Bruce sería profanada, su nombre arrastrado por el barro, pero también expondría a toda una cadena de cómplices a la justicia. Tal vez Kenneth sabía algo. Tal vez viejos socios. El imperio se desmoronaría y yo, el heredero, sería arrastrado con él. Durante horas me senté inmóvil en la habitación oscura, atrapado entre dos opciones imposibles. Una, sacar todo a la luz. Terminar el camino que mis verdaderos padres habían comenzado. Justicia para ellos, para cada víctima. Informar. Entregar los archivos. Dejar que la ley se haga cargo. El precio, pierdo todo. Activos incautados.
Reputación destruida. Posiblemente prisión si estoy implicado. La otra, enterrar todo excepto una fortuna construida sobre sangre y vivir en paz y riqueza, pero perseguido para siempre por una conciencia culpable. Por primera vez, entendí verdaderamente que la herencia que había recibido no era dinero. Era una sentencia moral de por vida. Cada dólar manchado de sangre. Cada acre un cementerio. Me levanté y caminé, arrugando los archivos en mis puños. La tensión me ahogaba. ¿Qué camino? Luz u oscuridad, la lluvia seguía cayendo afuera como si llorara por mí. Mientras aún no había decidido, comenzó el contraataque de la familia Adams. A la mañana siguiente, Mónica llamó en pánico. Jefe, presentaron una demanda. Te acusan de influencia indebida, manipulación del testamento y causar el suicidio de Bruce a través de angustia emocional. Mi estómago se anudó, pero no me sorprendió. Kenneth lo había amenazado la noche anterior. Llamé a legal. Preparen los archivos. Contraatacamos. Pero eso fue solo el comienzo. Paula alimentó en secreto historias a los medios afirmando que yo era el autor intelectual detrás de toda la tragedia familiar. En cuestión de horas, la prensa explotó con piezas de desprestigio cuestionando mi ética y los orígenes de mi riqueza. Esa mañana, abrí mi computadora portátil para ver el titular en Forbes en línea: Theodore Adams, de rey de la energía heredero cuestionable. Fuentes familiares anónimas fueron citadas. Presionó al abuelo para cambiar el testamento la noche antes del suicidio. ¿Es esa vasta fortuna realmente limpia? De la noche a la mañana, había pasado de heredero legítimo al ojo de una tormenta pública mientras aún no había elegido si pararme en la luz o permanecer en la oscuridad. Mi teléfono sonaba sin parar. Reporteros, socios nerviosos cancelando reuniones. Mónica actualizaba: jefe, las acciones de nuestro fondo están cayendo. Están difundiendo rumores sobre usted. Me derrumbé en mi silla, con la mente dando vueltas. La tensión era sofocante. Tenía que decidir rápido antes de que me tragaran entero. Miré fijamente la caja de metal sobre la mesa, apretando los puños. Mamá, papá, ¿qué debo hacer? La lluvia seguía cayendo, pero la verdadera tormenta apenas comenzaba. Me levanté, llamé a legal. Contraatacamos. Pero primero, necesito tiempo. La rabia ahora ardía como fuego. Querían guerra y yo les daría una. Sin embargo, muy dentro el miedo crecía. La verdad en esa caja me salvaría o me arrastraría al abismo. 3 días después, el Tribunal Federal en Houston abrió la audiencia sobre la herencia disputada y la validez del testamento de Bruce Adams bajo un intenso escrutinio mediático. El juzgado estaba lleno de reporteros. Las cámaras destellaban implacablemente afuera y la opinión pública hervía en línea. Conduje hasta allí a través de una mañana lluviosa. Mi corazón palpitaba como tambores de guerra. El estacionamiento estaba atascado con camionetas de noticias. En el momento en que salí, los reporteros se agolparon. ¿Señor Adams, manipuló el testamento? ¿Llevó a su abuelo al suicidio? No dije nada, abriéndome paso entre la multitud flanqueado por mi equipo legal. Dentro de la sala del tribunal, el aire era sofocante. Bancos de madera pulida, el juez en lo alto y la familia Adams sentada frente a mí. Ojos ardiendo de odio. Kenneth fulminaba con la mirada. Paula se secaba lágrimas falsas. Rubén apretaba los puños. Tessa sonreía con desprecio. Observadores, inversores, ex socios susurraban, la tensión era eléctrica. La audiencia comenzó con el lado del demandante, mi familia alegando influencia indebida y robo de activos. Su abogado habló elocuentemente de coacción y fraude. La tensión aumentó. Me senté inmóvil, con las manos apretadas debajo de la mesa, esperando mi turno. William Crowley, el abogado de Bruce, presentó evidencia clara de que el testamento se había ejecutado de manera transparente sin interferencia mía. Reprodujo el vídeo de Bruce firmando 6 meses antes. Voz firme, mente aguda. Voluntariamente dejo mi patrimonio a mi nieto Theodore por razones personales. El juez asintió, pero la otra parte respondió. El vídeo podría estar manipulado. Obligó al abuelo justo antes de morir. La habitación se volvió febril.
Los reporteros garabateaban furiosamente. Cuando fue mi turno, no discutí, no me defendí, no intercambié insultos con la familia Adams ni supliqué mis derechos personales. Mi propio abogado me miró con ansiedad. Señor Adams, ¿desea hablar? Sacudí la cabeza, me levanté en silencio y caminé hacia el estrado del juez, llevando la carpeta con la carta original escrita a mano por Bruce y el contenido de la caja de metal. Con el corazón martilleando, las piernas temblando de tensión, los coloqué sobre el escritorio. Su señoría, presento estos documentos para la consideración del tribunal. Puse la carta escrita a mano de Bruce y todo el contenido de la caja de metal. Copias de los archivos de investigación policial de mis verdaderos padres, décadas de registros financieros, casetes de audio y documentos de transacciones falsificadas. La sala del tribunal se congeló como si hubiera sido golpeada por un rayo. El juez pasó las páginas de los archivos, con el rostro palideciendo. Esto es evidencia criminal. Los demandantes, mi familia, se pusieron rígidos. Kenneth gritó, mentiras. Él fabricó todo. Pero incluso su abogado guardó silencio mientras se examinaban los documentos. El material iba mucho más allá de la herencia. Exponía un sindicato de delitos financieros de décadas de antigüedad. Lavado de dinero, manipulación del mercado, eliminación de rivales, todo orquestado por Bruce Adams, respaldado por evidencia blindada que él mismo había preservado. Los reporteros estallaron. Las cámaras destellaron salvajemente. La audiencia fue suspendida inmediatamente mientras se llamaba a los investigadores federales. El FBI y el Departamento de Justicia lanzaron una investigación criminal ampliada, realizando entrevistas en el lugar. Me senté inmóvil, con el pulso aún acelerado, la rabia dando paso a un extraño alivio. La verdad estaba fuera sin importar el costo. Kenneth me miró con puro odio. ¿Te arrepentirás de esto? No miré atrás. Solo pensé en mis verdaderos padres. Justicia para ellos por fin. La investigación se prolongó durante semanas, pero las consecuencias llegaron rápido. Activo tras activo vinculado a fondos ilícitos fue congelado y luego incautado. Torres de oficinas en Nueva York, el puerto de Luisiana, fondos de inversión offshore. Los investigadores revisaron los registros. Las cintas de casete se reprodujeron en habitaciones selladas. La voz de Bruce ordenando fríamente eliminaciones. Millones en dinero sucio transferidos. Los activos probados limpios, algunos fondos personales y tierras adquiridas posteriormente me fueron devueltos en estricta conformidad con el testamento. La distinción entre activos limpios y sucios fue documentada pública y transparentemente, poniendo fin a todas las acusaciones de codicia personal. Al mismo tiempo, completé el proceso legal para reclamar mi verdadera identidad. Fui al registro civil con papeles de adopción falsificados y evidencia de ADN de viejas muestras de cabello de Bruce y los archivos policiales originales. El juez firmó la orden. De ahora en adelante, usted es Theodore Rutherford. Mi corazón se contrajo mientras sostenía el nuevo certificado de nacimiento, ya no el apellido prestado Adams que había llevado durante 36 años, sino el verdadero apellido de mis padres asesinados. La prensa publicó titulares: Theodore Adams cambia de identidad. Secretos familiares expuestos. El sentimiento público cambió de sospecha a simpatía. Los efectos dominó de la investigación llegaron rápidamente a Adams Energy. Se encontraron viejos préstamos y contratos vinculados indirectamente a la antigua red criminal de Bruce. Los bancos endurecieron inmediatamente el crédito y exigieron millones por adelantado. Los socios cancelaron contratos en masa, aterrorizados por la asociación. Las acciones se desplomaron. La negociación se detuvo. Adams Energy se declaró oficialmente en bancarrota poco después con un frío comunicado de prensa: firma de energía de larga data colapsa en medio de escándalo financiero. Leí la noticia con el corazón pesado. Sin triunfo, solo tristeza. La familia Adams perdió todo lo utilizado como garantía. La mansión fue incautada por el banco. Coches de lujo embargados, cuentas congeladas. Se vieron obligados a abandonar la villa que una vez había simbolizado poder, jardines cuidados, piscina brillante, y mudarse a un alquiler estrecho y manchado de moho en las afueras de Houston sin personal ni sirvientes. Kenneth se quebró mentalmente después del colapso total de su empresa y reputación.
El una vez poderoso director ejecutivo ahora vagaba por el pequeño apartamento, con los ojos huecos, bebiendo para olvidar. Paula, despojada de su vida de lujo, luchaba por cada pequeño gasto. Rubén y Tessa, por primera vez, enfrentaron verdaderas dificultades. No más privilegios para protegerlos. Rubén perdió su trabajo. Tessa vendió ropa de diseñador para sobrevivir. Aprendí los detalles de los periódicos y de Mónica. Jefe, están realmente en bancarrota. La mansión fue a subasta. Al ver a la familia Adams arruinada, no sentí ni satisfacción ni odio persistente, solo un vacío que no podía nombrar. El precio del pecado nunca recae en una sola persona. Ellos pagaron, pero yo también. Perdí a mi abuelo, mi pasado, y ahora vivía con un vacío. La tensión ha dado paso a una paz frágil. Me paro en la ventana con vistas a la ciudad y susurro, la justicia ha llegado. Pero, ¿por qué todavía duele tanto? Después de todos esos trastornos, regreso al ritmo de la vida ordinaria, continuando con la gestión de mi fondo de inversión como si ninguna tormenta hubiera desgarrado mi existencia. Mónica, mi siempre leal directora financiera, me saludaba cada mañana con su sonrisa profesional. Jefe, el sector de la energía verde está surgiendo. Tenemos un nuevo acuerdo fuera de California. Asentí, me acomodé en la silla de cuero y hojeé los informes. Sin embargo, mi mente todavía vagaba a otra parte. El trabajo se convirtió en mi sedante. Analizar gráficos, reuniones de equipo, firmar contratos, ayudándome a olvidar las noches sin dormir perseguidas por recuerdos de mi abuelo y esos archivos manchados de sangre. Ahora todo se sentía más simple. No más secretos, no más cargas. Me lancé a la energía renovable, vertiendo capital en nuevas empresas de baterías solares como para expiar los viejos crímenes. Los colegas me miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. ¿Está bien, jefe? ¿Después de todo? Les daba una leve sonrisa. Estoy bien. Sigamos moviéndonos. Sin embargo, esa paz frágil todavía se sentía quebradiza como un vidrio delgado ante una ráfaga de viento. Aparecía en los medios mucho más silenciosamente ahora, mucho menos extravagantemente. Ya no era el hombre que acababa de heredar una fortuna colosal. Los reporteros se agolparon después del juicio, micrófonos empujados hacia adelante. Señor Rutherford, ¿cómo se siente después de ganar? ¿Qué hará con ese vasto patrimonio? Hice una pausa, con voz uniforme. Se ha hecho justicia. Sin más comentarios. Sin fiestas, sin largos perfiles en Forbes. Evité los flashes, eligiendo reuniones a puerta cerrada y viajes de negocios tranquilos. La opinión pública todavía zumbaba. Algunos me llamaban héroe de la justicia. Otros susurraban sobre el heredero afortunado nacido del crimen. Pero ya no me importaba. La verdadera paz provenía de no esconderse más, no correr más. Trotó a lo largo de Buffalo Bayou cada noche, pensando en mis verdaderos padres, personas que nunca conocí pero que ahora tenían tumbas para visitar. Una nueva vida había comenzado, sin embargo, un dolor sordo permanecía. Algún tiempo después, en su desesperación, la familia Adams vino a mí buscando ayuda. Era una tarde lluviosa. Al salir de la oficina después de una larga reunión, entré en el vestíbulo de las Torres de Cristal, rodeado por la prisa de la gente cuando los vi parados allí, Kenneth, Paula, Rubén y Tessa. Ya no eran la familia poderosa que una vez fueron. Kenneth estaba demacrado, con el cabello más blanco, traje viejo y arrugado. Paula había perdido su ambición calculadora, con los ojos rodeados de agotamiento, usando ropa barata. Rubén ya no lucía su orgullosa barba, solo un joven cansado. Tessa había perdido su brillo de diseñador, cabello desordenado, sin maquillaje. Estaban parados bajo la lluvia, empapados, con los ojos llenos de miedo y súplica. Mi corazón se contrajo, no con odio, sino con tristeza por su caída. Kenneth dio un paso adelante, con la voz temblorosa. Theodore, necesitamos hablar. Me detuve y asentí hacia el edificio. La tensión aumentó. Estaban aquí para suplicar. Después de todas las calumnias y demandas, los llevé a una sala de reuniones privada, cerré la puerta de cristal. El aire estaba espeso con el olor a café frío y papel. Se sentaron, con las manos apretadas con fuerza.
Paula habló primero, ya llorando. Teodore, lo hemos perdido todo. La mansión, los coches, el dinero, los bancos se llevaron todo. Nos quedamos con un alquiler diminuto. Apenas podemos comer. Kenneth intervino, con la voz quebrada. Nada de su antigua autoridad quedaba. Teodore, estábamos equivocados. Te ocultamos la verdad. Te tratamos terriblemente. Pero ahora ayúdanos. Solo un préstamo, un trabajo. Cualquier cosa. Lo sentimos mucho. Rubén bajó la cabeza. Hermano, lamento cómo te traté mientras crecíamos. Me arrepiento. Por favor, ayúdame. Tessa sollozó. Estaba acostumbrada al lujo. Ahora vendo mis cosas para sobrevivir. Por favor. Sus súplicas llenas de miedo y remordimiento tardío resonaron en la habitación, haciendo el aire más pesado. Tensión mezclada con dolor. Una vez habían sido familia, ahora solo fantasmas del pasado. Escuché en silencio, dejando que cada palabra aterrizara, nunca interrumpiendo. Mi corazón no guardaba rabia ya, solo vacío. Estaban pagando el precio. Sin embargo, ¿por qué todavía dolía? Finalmente, hablé, con voz tranquila y fría. Todos deben soportar las consecuencias de sus propias elecciones. Ocultaron mi identidad toda mi vida, me trataron como un forastero, y ahora suplican. No puedo ayudarlos. Se congelaron. Paula gimió más fuerte. Por favor, por los viejos tiempos, suplicó Kenneth. Te criamos. Sacudí la cabeza. Eso no fue criar. Eso fue obligación sin humanidad. Lo que están sufriendo ahora es el resultado de sus elecciones. Y las de Bruce. No me estoy vengando, pero tampoco los estoy salvando. Tienen que caminar este camino ustedes mismos. Me negué a ayudar. No por venganza, no por despecho. Simplemente los acompañé a la salida con calma finalidad, cortando el último lazo entre la familia Adams y yo. Se pusieron de pie, arrastraron los pies hacia la puerta. Rubén murmuró maldiciones en voz baja, pero Paula se volvió una última vez, con los ojos llenos de desesperación. La puerta se cerró. Me senté quieto y exhalé. Desde ese momento, el pasado fue verdaderamente enterrado. No quedaba odio, no había camino de regreso. La verdadera paz llegó. No alegría, sino libertad. No mucho después, firmé cada activo heredado de Bruce a una fundación benéfica totalmente transparente y pública. Fue una decisión alcanzada después de muchas largas noches en mi escritorio, revisando los activos limpios restantes, pequeños fondos de inversión, tierras adquiridas legalmente. Llamé a los abogados, establecí un fideicomiso benéfico. Todo el patrimonio de Bruce. La fundación apoya a víctimas de delitos financieros, familias de casos no resueltos y programas de protección de testigos. No me quedé con nada para mí de la riqueza construida sobre sangre. Lo vi como la única manera de romper el ciclo de culpa que Bruce había comenzado. Dinero nacido de la sangre ahora usado para sanar. La firma fue tranquila en la oficina del abogado. Con la firma final, respiré más tranquilo. Los titulares decían: Theodore Rutherford dona toda su herencia a la caridad. La tensión aumentó mientras leía. No miedo, sino alivio. Había cortado oficialmente cada lazo legal y emocional con el pasado de los Adams. Nombre eliminado de documentos, contactos borrados, el pasado permitido hundirse en el olvido. Vertí todo mi tiempo en mi propio fondo, mi carrera y la pequeña familia que había construido con mis propias manos. La caridad se convirtió en mi misión. Volé a ciudades, conocí a víctimas de delitos financieros, escuché sus historias. Una madre que perdió su hogar por fraude, una familia de un viejo caso no resueltos. Gracias por crear este fondo para ayudar a personas como nosotros, decían. Sonreí. Es justicia largamente esperada. Mi carrera se recuperó. El fondo prosperó en energía limpia, nuevos acuerdos trayendo esperanza. Y mi pequeña familia, Emily y Jack, era mi verdadera luz. Emily me abrazaba cada noche. ¿Estás bien ahora? Asentí. Lo estoy. Ahora puedo vivir realmente. Jack corría por la casa riendo.
Papi, llévame al parque. Jugaba con él, le enseñaba ajedrez como el abuelo me enseñó una vez, pero con amor real, sin secretos. Un día tranquilo, llevé a mi esposa y a mi hijo a visitar las tumbas de mis verdaderos padres. Era un pequeño cementerio en las afueras donde, después de investigar, los había encontrado. 2 lápidas simples grabadas con Michael y Anna Rutherford con las palabras murieron en el cumplimiento del deber. Cielo azul, brisa suave, hojas susurrando alrededor de las tumbas. Emily sostenía flores. Jack preguntó con curiosidad, ¿son estos el abuelo y la abuela, papi? Me arrodillé, con la voz espesa. Sí, hijo. Déjame contarte sobre ellos. Ante sus tumbas, conté toda la historia de mis orígenes, un cierre del pasado y una promesa para el futuro. De un niño cuya identidad fue robada, criado en frialdad a un hombre que luchó por la verdad y ahora finalmente libre. Emily escuchaba, apretando mi mano. Jack miraba con los ojos muy abiertos las piedras. De pie con mi hijo ante abuelos que nunca conoció, sentí por primera vez el significado completo de familia. No sangre, sino amor y verdadera protección. La paz real llegó cálida como la luz del sol. Mirando hacia atrás en todo el viaje, de un niño cuya vida fue intercambiada, criado en indiferencia a un hombre que reclamó su verdad, entiendo que lo más aterrador no es la pérdida, sino perder la propia conciencia. Las noches sin dormir, las tensas salas de tribunal, los secretos empapados en sangre, todo me enseñó que la conciencia es la única luz que nos guía. Piérdela y estamos perdidos para siempre. Aprendí que el dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca una vida, nunca la verdad, nunca una conciencia tranquila. El dinero nacido del crimen lleva solo maldiciones, y elegí dejarlo ir. A mi hijo, le dejo una lección. La riqueza no importa tanto como vivir decentemente. Nunca dejes que el dinero ciegue tu conciencia. Jack asiente, con los ojos brillantes. Mi historia termina no en venganza, sino en una elección. Detener el ciclo de odio en mi propia generación, para que los niños después de mí nunca tengan que pagar por los pecados de aquellos que vinieron antes. Estoy junto a las tumbas, con el viento en mi cabello, sintiendo paz completa. Mi vida de la oscuridad a la luz es ahora una lección solo para mí. Y sigo viviendo, nunca mirando atrás.